Bueno, entonces si les parece vamos a iniciar la clase. En realidad más que es una especie de cierre de lo visto hasta ahora y un intento de repaso de lo que va a ser el parcial, ¿no? El repaso del parcial y de los... A ver, perdón, no sé si puse bien el... Sí, está bien, perdón. Tratando de precisar un poco cuáles van a ser los ejes y la modalidad del parcial. Que si bien ya cada docente le dará su contenido. ¿Se escucha bien mi voz? Quiero saber, pero antes de empezar. Sí, profe. ¿El volumen está bien? Sí, se escucha bien. Bueno. Entonces, empiezo nomás. Vamos a trabajar, entonces, pero un segundo voy a apagar el celu para que no haya interferencia. Ahí está. Vamos a, digamos, el contenido de lo visto hasta aquí tiene que ver con estas dos unidades temáticas. No se confunda con módulo 1, módulo 2, porque eso fue un ordenamiento para la puesta en, digamos, digital, digamos. Pero básicamente hay dos grandes paquetes. La unidad 1, que tiene que ver con lo que llamamos perspectivas teóricas, es decir, una mirada teórico-conceptual que nos ayuda a pensar y a desarrollar todo lo que viene a posteriori. Desde esas perspectivas teóricas vamos a pensar el habitar como un descubrimiento. Y luego la unidad temática 2 que inicia con el paradigma orgánico. Los objetivos del parcial tienen que ver con fundamentalmente poder propiciar en ustedes un pensamiento relacional y crítico, que es lo más importante para nosotros, que todas estas herramientas que le vayamos dando les permitan pensar, asociar, relacionar, que puedan operar con categorías conceptuales que se van precisando en las distintas guías de trabajos prácticos y que ustedes la puedan poner en práctica, digamos, en la mirada de obras de arquitectura, que puedan repasar algunas lecturas de autores, ya sea escritos, libros, digamos, textos de libro o también inclusive algunos videos que hayan visualizado y que hayan podido tener conceptos que les hayan podido interesar. Y básicamente que transfieran todo eso a la interpretación de obras y proyectos de arquitectura y a futuro también a sus propios proyectos de arquitectura en la facultad. Y también la posibilidad de que construyan diagramas que seguramente son analíticos, sintéticos y también quizás diagramas germen de procesos proyectuales. Eso lo han venido haciendo y seguramente están plasmados en los prácticos que están desarrollando. Bueno, vamos a entrar en tema fundamentalmente. Yo voy a plantear algunos ejes basados en esta idea de la propia, del nombre arquitectura. Recuerdan que habíamos hablado que arquitectura tenía compuesto, era un compuesto de dos palabras de origen griego, digamos, arge por una parte y tectón por otra, y que arge se relacionaba, tenía que ver con los principios, la idea de poder, el mando, digamos, la noción de origen, de fundamentos y de teoría. Es decir, el que maneja los principios es alguien que tiene en ese sentido una jerarquía y una jerarquía política, como decía también Derrida, en relación al que simplemente ejecuta la práctica. Entonces esa idea de principio, de poder, basada en un origen que desde este paradigma que estamos trabajando, desde esta mirada, perdón, del habitar como descubrimiento, se vincula mucho ese arjé a esa idea de origen, ese origen mítico, primigénico de los arquetipos del habitar. Bueno, y el tectón entonces como trabajo, como praxis. Entonces estos dos ejes van a atravesar un poco todo el desarrollo de este intento de repaso y de ordenamiento de lo que ya hemos visto, como para que les quede una especie de mapa un poquito más claro de lo visto hasta el momento. En la primera unidad, entonces, las perspectivas teóricas, el habitar como descubrimiento. El eje del ARGE
tiene que ver con estas preguntas, ¿no? que han venido también trabajando en los prácticos. El qué es arquitectura, qué podemos conocer, qué es la realidad, qué es teoría. Y como ya venimos diciendo, son preguntas abiertas, que no tienen una única respuesta, que cada arquitecto, cada pensador, cada autor aproxima algunas ideas, algunas nociones que intentan arrimar algunos conceptos. Pero son preguntas siempre posibles de ser reconfiguradas, revisitadas, revistas. Algunas de las imágenes estas, como para, perdón, estoy mal de la voz, es como para que rememoren algo de las clases teóricas. Si hay reflejo en el conocimiento respecto de la realidad, digamos, la noción de mímesis también, el pensamiento acerca de la arquitectura vinculado a los orígenes. Entonces seguimos en ese eje del Arge. Desde esta mirada es importante pensar el habitar como descubrimiento. La pregunta sería, ¿qué descubrimos? ¿Qué es descubrir? ¿Qué diferencia hay entre descubrir y crear? Y para esto nos remitimos necesariamente a la filosofía y en especial al pensamiento de Platón, a esta idea de la propia, digamos, específicamente la idea vinculada a una verdad metafísica que está en otro mundo, en ese mundo ideal, verdadero, y que en realidad lo que hacemos nosotros nos queda la mímesis, la imitación, entre las copias perfectas y los simulacros que serían las malas copias. Pero básicamente también este habitar como descubrimiento nos remite a estos arquetipos del habitar, y nuevamente acá aparece el arjé, los principios, el origen, basados en esta necesidad de refugio en relación a la naturaleza, de cobijo, ¿no? Como la cabaña, la cueva. Miguel Ángel Roca plantea también la bóveda celeste, la vegetación como arquetipos del habitar. Bueno, y este pensamiento, ¿no? de la cabaña y la cueva no solamente desde la antigüedad o de ese origen mítico, sino también desde nuestra contemporaneidad, ¿no? Esta necesidad que seguimos teniendo de cobijo y de refugio, y más hoy que estamos todos, de alguna manera, con un alto nivel de encierro, metidos en una cabaña, en nuestra propia caverna, digamos. Recuerden la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí más o menos esta idea del eje del arjé en relación a la primera unidad. Y el eje del tectón, ¿qué implicaría? El tectón se refiere al trabajo, a la praxis y específicamente desde nuestro enfoque a las prácticas proyectuales. Entonces, desde esta mirada vamos a pensar en términos de lógicas de proyecto. ¿Qué son lógicas de proyecto? Son en realidad principios que orientan el proyecto, que a veces son inconscientes, a veces el que proyecta no lo tiene muy claro, pero vistos desde fuera, tomando, digamos, una cierta distancia, nosotros podemos entender que en ciertos proyectos se fundamentan en determinadas lógicas que no son invenciones del propio arquitecto, sino que son construcciones culturales, históricas. Entonces aparece esta idea de las lógicas de proyectos analógicas, basadas justamente en esta noción de analogía, de semejanza, con reminiscencias de la mímesis platónica, y tipológicas, lógicas tipológicas donde aparece el tipo como elemento organizador, estructurante de las propuestas. Y desde esta mirada también es importante distinguir el tipo del modelo. Recuerdan que habíamos hablado del tipo como un esquema estructural básico que se reitera en distintas obras de arquitectura y configuraciones. En cambio, los modelos ya son elementos, son referentes arquitectónicos que tienen un valor arquetípico, podríamos decir, en el sentido de modélico, es decir, ejemplo, valor ejemplar, que generan escuelas, imitaciones. También generan, en este efecto de la mímesis, ¿no? que posibilita.
Y desde esta mirada también las configuraciones, que son diagramas, pero en este caso diagramas de tipo. Haciendo un barrido así muy rápido, voy a tratar de precisar algunas claves conceptuales y vincularlas a la bibliografía. En algunos casos, bueno, la propia bibliografía está contenida en las clases teóricas, en especial este enfoque de Derrida respecto del que es arquitectura, o respecto de la arquitectura como vinculada al deseo, al camino, al laberinto, y a esto de tener lugar en el espacio, porque recuerden, Derrida decía que la arquitectura no es un problema de espacio, sino más bien un intento de tener lugar en el espacio. Y ese tener lugar en el espacio es una conquista, es una lucha. Podríamos pensar que es una categoría política vinculada al poder también, al poder de lograr que la arquitectura tenga lugar y que la ciudadanía tenga acceso a vivir o a habitar de una determinada manera. Cuestiones que quedan abiertas y que en nuestro tiempo siguen siendo una deuda, ¿no? Un déficit. Bueno, entonces, estas claves conceptuales tienen que ver con las nociones de arquitectura que van cambiando de acuerdo a los distintos autores que ustedes puedan tomar, ¿no? O sea, en este sentido, yo les doy acá algunas sugerencias, pero digamos, las posibilidades son abiertas. Depende un poco qué han leído, qué les ha interesado, qué textos les han aportado algo que les permita pensar estas temáticas. Por eso hay muchos, somos conscientes de que hay mucha bibliografía, hay muchos conceptos, pero bueno, vayan seleccionando, vayan quedándose con lo que más los motive y aquellos conceptos que puedan iluminar algún nivel de comprensión y de inteligibilidad. Hay un texto mío que se llama, digamos, que trabaja esto de la pregunta por la realidad, que tiene que ver con el cómo conocemos, que se llama Realidades, Ficciones y Fantasmas, y ahí yo tomo algo de Zizek, de Slavoj Zizek, el filósofo esloveno, porque me gustó esta coordenada de las ficciones y lo fantasmático también para poder pensar la realidad y la arquitectura. Está en el libro Domestialidades. Otras nociones, algunas que aportan Leukovich y Stulward en el texto Arquitectura Plus de Sentido, un texto muy ágil, muy simple para leer, pero muy rico en sentidos, que habla del sentido como humanización y apropiación del espacio. Entonces la categoría del sentido aparece con mucha fuerza. El objeto arquitectónico en relación al contexto, hace algunas distinciones, y también la propia noción de proyecto, como justamente el proyecto que se da cuando hay algo de la realidad que está indeterminado, que está incompleto, alguna falla o alguna falta, algo que falta, algo que está incompleto, hace posible la emergencia del proyecto y hace posible el trabajo del arquitecto. Así que algunas nociones como para que vayan teniendo en cuenta. Bueno, y hay también un rastreo filosófico en este capítulo de las perspectivas teóricas, en estos apuntes para una teoría de la arquitectura en el libro Constelaciones, donde hago algún rastreo de estas nociones desde la filosofía y básicamente tomo la categoría de mímesis, la representación y también las ficciones. Si hay algo que no entienden, por ahí pueden preguntar. Mentira la verdad, hay varios videitos. Yo no sé, estuve repasando un poco que están colgados en el blog. Hay uno que no lo vi colgado en el blog, pero que se lo recomiendo, un video que se llama La Filosofía, que fue el primer capítulo de toda la serie, de la primera serie, de la primera temporada. En ese capítulo, en ese video, en ese programa, en realidad, hace una distinción muy clara, Darío, de las preguntas por el qué y las preguntas por el cómo. Y nos dice que la filosofía se pregunta por el qué, y son preguntas abiertas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la existencia?
¿Cuál es el sentido, digamos? Son preguntas muy amplias que no tienen una única respuesta, perdón. En cambio, las preguntas por el cómo son preguntas precisas y que aluden más a un pensamiento pragmático, un pensamiento científico, que en realidad acota, define, recorta un campo de la realidad y trata de darle consistencia, referencias. Bueno, en ese sentido es interesante ver ese capítulo que se llama La filosofía, y otros que también se llaman Lo real, que también problematizan algunas de estas cuestiones de manera muy clara. Digamos, para concluir un poco esta distinción que yo hice entre Arge y Tectón, en realidad la vamos a suturar, la vamos a unir, la vamos a articular, porque consideramos que esa escisión teoría-práctica, Arge y Tectón, que ha dominado parte de la historia de la arquitectura, en nuestra contemporaneidad se revierte, digamos, se revierte o se invierte. En un momento se habló de la inversión del platonismo en nuestra contemporaneidad, porque los simulacros llegaron a la categoría de que antes eran malas copias, hoy vivimos todo en términos de simulacro. Estamos dando una clase teórica en este momento como un simulacro de contacto entre nosotros, que está mediado por la virtualidad. Entonces, lo ideal sería poder articular a Arge y Tectón, ¿no? Los principios, la teoría, con las prácticas, para poder integrar, para poder superar esa escisión y esa jerarquía política que implicaba el dominio de la teoría en relación a la práctica. ¿Y eso por qué? Porque la propia obra de arquitectura no se puede mirar solamente como un caso, no se puede reducir a un caso que confirma la teoría. Muchas veces la obra de arquitectura está en exceso. Por eso rescato el plus de sentido de Leukowitz-Stulberg. Hay un plus de sentido que no se puede pensar solamente desde una mirada teórica que ordena el modo de hacer arquitectura y la praxis. Es decir, que tratemos y justamente cómo hacemos nosotros, tratamos a través de la noción de las constelaciones o de la figura de las constelaciones, tratamos de integrar los principios, la teoría con la obra, con las representaciones, con los diagramas. Por eso aparecería esta idea de las constelaciones como una articulación entre paradigmas, diagramas y lógicas de proyecto, en donde todo entra de alguna manera a ponerse en juego, a relacionarse, a vincularse, para superar esa escisión. Entonces, el habitar como descubrimiento, podemos pensarlo desde una constelación, que básicamente se pregunta en realidad si desde esa mirada del descubrimiento se habría alguna esencia del habitar distintiva de lo humano, y si habría un habitar verdadero, metafísico, ideal, digamos, desde categorías atemporales, desde esta esencialidad arquetípica, de los arquetipos. Bueno, yo tiendo a pensar que no, porque en el sentido de que si bien hay una vertiente analógica de pedida del descubrimiento, entiendo con Derrida que no solo puede haber descubrimiento de eso que ya estaba o que viene viajando a lo largo de la historia, sino que hay creación, que hay posibilidad de emergencia de lo nuevo, de lo otro, de lo que no puede ser explicado solamente a partir de modelos originarios, ¿no? Porque si no, la creación estaría dada de una vez y para siempre y no habría posibilidad de cambio, ¿no? Sin embargo, miren lo que estamos viviendo en este momento, algo que de repente irrumpe, un acontecimiento que irrumpió y que hizo temblar a toda la humanidad, ¿no? Y que nos cambió definitivamente los modos de habitar estos tiempos. Perdón, Milena, por favor. Perdón, sonó el timbre. Disculpen. Miren lo que pasa por estas situaciones.
Bueno, veamos el paradigma orgánico, entonces, ¿qué nociones del paradigma orgánico vamos a trabajar? Desde el eje del ARGE, de la teoría, digamos, de los principios, del origen, de los fundamentos, básicamente la noción de paradigmas, imaginarios y epistemes. Es decir, acá es muy importante porque esto nos permite construir las perspectivas, desde dónde mirar, desde qué valores, desde qué cosmovisión, desde qué imaginario, qué imaginario en relación a la naturaleza, en relación a la razón, en relación a la ciencia. Es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad que permiten que veamos de una determinada manera. Serían como nociones teóricas, digamos, desde este eje del ARGE. Y también otra de las nociones sería esta de relación sujeto-objeto. Relación sujeto-objeto que se da en todos los paradigmas, es decir, todos los paradigmas presuponen algún tipo de relación sujeto-objeto, es decir, qué posición desde donde el hombre se presupone como objeto posible de estudiar un objeto. Un objeto no solo como cosa, sino como objeto de conocimiento, como algo en determinado momento el propio sujeto se vuelve objeto de conocimiento, en especial para las ciencias sociales, que estudian al hombre en realidad. Entonces, estas relaciones sujeto-objeto las vamos a seguir trabajando en los distintos paradigmas. Desde este paradigma orgánico, la relación sujeto-objeto domina lo que llamamos el orden frío de la legibilidad. A ver, ¿alguien me puede decir por qué usamos la metáfora de lo frío y de la legibilidad? ¿Cómo se da la relación sujeto-objeto? ¿Alguien se anima a aportar algo? Que el sujeto está en el infinito, está separado del objeto, se distancia y lo controla. Muy bien, muy bien. Lo analiza, lo descompone. Y ahí el sujeto domina al objeto. Y ahí le leo todas las partes del objeto, o sea, si yo mi mirada no estuviera en el exterior, vería partes nomás, pero estando lejos lo domino completo y lo puedo leer completo. Muy bien, esa idea de extrañamiento, de distanciamiento, de alejarme tanto de manera tal que pueda tener un dominio total del objeto, pero al alejarme pierdo carne, pierdo piel, pierdo tacto, pierdo otras condiciones afectivas de lo humano, digamos, de nuestro cuerpo, que se entran a borrar. Entonces ese orden se vuelve frío, por eso se vuelve frío. Un poco por ese distanciamiento, pero también porque en esa mirada se construye solamente, o sea, se privilegia de los sentidos, se privilegia lo visual. La legibilidad lo leo con mis ojos, por eso esta especie de ojo frío, el ojo del panóptico, ese ojo que todo lo ve y todo lo controla, es un ojo casi inhumano, es un ojo casi que imita o que trata de competir con lo divino para poder dominar la totalidad. Esa es un poco la idea, pero está muy bien. Y por eso también eso está inspirado también en el pensamiento occidental, la figura del árbol, ¿no? Lo legible, el árbol, su estructura, su organización, sus nudos, sus reflejos, su idea de evolución. Pero está muy bien. Cómo el hombre también se prefigura en relación a la razón y la naturaleza. Fíjense cómo la arquitectura también puede traducir conceptos vinculados a imaginarios. Bueno, y desde el eje del tectón, de la praxis, de las acciones, de las prácticas proyectuales, del trabajo, esto nos permite pensar la obra de arquitectura como un mecanismo o como un organismo. Mecanismo, máquina. Organismo, cuerpo con órganos que se vinculan para armar una totalidad, que no son autónomos, sino que están subordinados a ese todo. Como ya ustedes se anticiparon muy bien al decir, en este caso la mirada es la mirada analítica. La mirada, el estudio de obras de arquitectura se refiere específicamente al análisis, a la descomposición. Y
yo agrego desde presupuestos objetivos. ¿Por qué desde presupuestos objetivos? Porque nuestra subjetividad se anula parcialmente para volverse objetiva, lejana, distanciada, y a través de un dominio racional. O sea, en realidad podríamos decir que las condiciones o los atributos de lo humano se reducen a la categoría de lo racional. En ese sentido hay un presupuesto de objetividad. Y bueno, y los diagramas básicamente se refieren a lo morfológico, a lo funcional y lo tecnológico, desde esta idea del habitar como firmitas, utilitas y venutas, que implicaría retomar las categorías vitruvianas y llevarlas a nuestra contemporaneidad. Perdón, y eso nos permitiría pensar la obra de arquitectura como una máquina o como un organismo, siendo que después van a ver que la podemos pensar de otras maneras, que esta manera ha sido casi dominante, podríamos decir dominante, en especial desde principios del siglo XX y desde lo que se llamó el movimiento moderno. Desde el eje del tectón también se impone reconocer estas categorías conceptuales y los procedimientos operativos del paradigma orgánico que pueden leerse en objetos arquitectónicos específicos. Entonces aparecería este análisis de obra de arquitectura, de estos presupuestos objetivos, ya lo expliqué antes, capaz que lo estoy duplicando, y los diagramas. Pero básicamente les muestro esta imagen de Herbert Bayer. Fíjense, el diagrama del campo visual de 1930. Acá es interesante porque si bien este ojo no está en el infinito, pero combina representaciones que sí están en el infinito, pero a su vez hay una idea de dominio. El sujeto, fíjense, es puro ojo, es este ojo del orden frío, ¿no? A partir del cual se ordena el universo de la representación. Bueno, alguna bibliografía al respecto también está en el libro Constelaciones. Hay un capítulo específico que se llama así, el orden frío de la legibilidad, que trabaja el paradigma orgánico y las formas de habitar. La arquitecta Mariana Inardi habla de la cosmovisión moderna y el paradigma orgánico, y explica un poco los presupuestos vinculados a una mirada también histórica de lo que implicó la modernidad y la revolución, los cambios y las transformaciones que esa cosmovisión moderna aportó a la concepción del habitar. La arquitecta Mariela Marquicio, en el pensamiento racional, cuando el mapa precede al territorio, se refiere fundamentalmente a los cambios y las transformaciones que a partir del movimiento moderno operan la organización social, la familia, el trabajo, el ocio. Recuerden, lo acaba de desarrollar también en ese teórico a través de la compartimentación de las horas de trabajo, de estudio, de descanso, y los patrones tecnológicos que provienen de la máquina, el sistema productivo, el Fordismo, la cadena de montaje, digamos, una transposición de la industria, de la fábrica, de la organización fabril, llevada a la vida y a la casa, digamos, a la vivienda. Y también un texto que se llama así, Mecanismo y Organismo, en el que trabajo esta idea de paradigmas, de imaginario, episteme, y cómo el imaginario de la máquina es tan fuerte que nos permite, que atraviesa toda nuestra cosmovisión, digamos, o que atraviesa la cosmovisión del movimiento moderno en particular. Otros textos, acá le puse algunas imágenes de la película Mi Tío. ¿La vieron esa película? ¿Pudieron verla? De Jacques Tati, pregunto. ¿Alguno la vio? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Y básicamente, qué encontraron en esa película? ¿Qué les dijo? Yo la había visto de chica y después de leer el texto de Iñaki Ábalos, de La Buena Vida,
siempre me llamó la atención y al leer el texto es como que finalmente, realmente es como que siento que aporta mucho a la comprensión del paradigma, porque muestra justamente estos dos como concepciones opuestas que ya en ese momento habían entrado, estaban como muy presentes todos los cambios que trajo en la ciudad el movimiento moderno. Entonces me parece muy interesante la forma en la que las muestra Tati. Está bueno, está muy bueno, está bueno que lo vean, porque es muy clara ahí una especie de mirada dicotómica. ¿Recuerdan las dicotomías de este paradigma orgánico, las polaridades, entre una forma de vida tradicional, que es la que, digamos, la del tío, digamos, el tío, que vivía en estas especies de conventillos, digamos, tradicionales, y la mirada en contraposición a esta especie de casa moderna, casa automatizada, casa con toda la, digamos, la modernidad de la casa llevada a una especie de plus ultra, digamos. Entonces, esta mirada dicotómica de dos formas de vida y mostrando algunas fallas, algunas fisuras de ambas, ¿no? Pero está muy, muy interesante, ¿no? Digamos, muy clarificador respecto de los cambios tan fuertes que operó ese pensamiento moderno, digamos, en los modos de vida, en los modos de habitar. Bueno, básicamente entonces, desde este paradigma, una de las claves es la noción de panoptismo, ¿no? Foucault, en Vigilar y Castigar, aporta básicamente el aporte, podemos verlo, en esta relación entre espacio y poder. Es decir, siempre hay en todo espacio alguna organización de las relaciones de poder. Desde el simple hecho de que nosotros al diseñar, al organizar límites en las espacialidades, estamos condicionando de alguna manera la vida de la gente. O sea, que estamos condicionando los movimientos, lo que se puede y lo que no se puede lograr, ¿no? en esas espacialidades. Y hay un condicionamiento muy fuerte que tiene que ver digamos, con el devenir mercancía de la casa moderna, ¿no? Y de hecho me imagino que muchos de ustedes están sufriendo este encierro en los departamentos, en espacios muy reducidos, en pocos ambientes, y algunos en los que ni siquiera entra el sol, que no entra la luz. Bueno, fíjense cómo arquitectos, vinculados a una sociedad que mira, que privilegia, digamos, o vinculados a un capitalismo que privilegia la especulación, hemos perdido tanto nuestra relación con la naturaleza y nos hemos convertido en engranajes de la máquina, en este caso de máquinas de habitar. Bueno, entonces, el panoptismo trabaja la relación espacio-poder, el ver sin ser visto, la visibilidad, la luz y las máquinas de vigilar, ¿no? Los dispositivos arquitectónicos como máquinas de vigilar o de docilización de los cuerpos en el espacio. La noción de función la pueden ver en este texto de Antoni Ramon, en Introducción a la Arquitectura, que bueno, es interesante porque en realidad desmonta un poco esta función, la función como esa categoría fundamental que organizó el movimiento moderno, o que el movimiento moderno la elevó a una categoría fundante, la desmonta en el sentido de que en definitiva concluye con que se trató de un nuevo formalismo, ¿no? Cuando se quiso privilegiar la función en relación a la forma. Bueno, Iñaki Ábalos, La Buena Vida, esto de Jacques Tati que vimos, la automatización de la casa, las máquinas de habitar, la crítica a la casa positivista, en este Habitar la Era de la Máquina, el texto de Mariana Inardi en Domestialidades, y la casa fordista. Es decir, retoma estas nociones que el arquitecto Marquisio desarrolló en el teórico respecto de la cadena de montaje, el modelo fordista. Mariana lo lleva al pensamiento de la casa, ¿no? Bueno, y para concluir, esta constelación, digamos, del paradigma orgánico, que yo ya se las presenté en algún teórico, y
pensando que bueno, insisto, que esta división entre arquitectón, entre principios, orden, teoría, origen y praxis, práctica, trabajo, se disuelve a través de la figura de las constelaciones, en donde tratamos de articular estos paradigmas, los diagramas, las lógicas de proyectos, y entiendo, porque he visto, porque he entrado a algunos talleres virtuales, digamos, o algunos meet de ustedes, que tienen un gran cúmulo de diagramas de las casas que han estudiado, que articularían y realmente enriquecerían esta constelación que yo armé, que ustedes ya la conocen. Una cosita más que no les dije. Dentro de la constelación está bueno también pensar un esquema, un diagrama o una imagen del cuerpo, digamos. Cada paradigma construye un poco un tipo de un sujeto y una imagen de cuerpo de ese sujeto. Este cuerpo mecánico de Oskar Schlemmer en la Bauhaus, o este cuerpo a partir del cual todas las medidas y las proporciones se organizan, de Le Corbusier, el modulor, a diferencia quizá de este otro cuerpo, no lo puse acá, ahí está, el habitar como descubrimiento, que todavía estaba pensando en esa imagen del cuerpo vitruviano, digamos, de Leonardo da Vinci. Sin embargo, o paradójicamente, en esta constelación podríamos quizá también incluir en la imagen de Leonardo, ya que del hombre de Vitruvio, ya que estamos también trabajando algunas de las categorías vitruvianas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que las constelaciones en realidad son modos de ver, de articular estas diversas temáticas que van apareciendo en términos de categorías conceptuales, en términos de imágenes visuales, fotografías, diagramas, conceptos, palabras. Ese cúmulo, digamos, o ese pequeño universo que yo podemos atrapar a través de las constelaciones, ustedes lo podrán de alguna manera ir completando o lo podrán ir transformando de acuerdo a su propia visión también.